Hoy, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio un golpe directo a los intereses más oscuros del país. En una conferencia de prensa llena de tensión, la presidenta no tuvo miedo de enfrentar al grupo financiero, que buscaba sembrar cizaña sobre la reforma al Poder Judicial. Y en un acto de valentía y firmeza, Sheinbaum les dejó claro que el pueblo está con ella y que la justicia no se va a dejar secuestrar por los mismos jueces corruptos que durante años han abusado de su poder. El periodista, al servicio de los poderosos intereses del grupo financiero, intentó sembrar la duda sobre la inestabilidad que, según él, podría traer la reforma al Poder Judicial. Pero Claudia Sheinbaum no titubeó. En lugar de caer en su trampa, la presidenta le respondió con contundencia, dejando claro que los verdaderos violadores de la ley son los jueces que han estado sobrepasando las funciones del Congreso y del pueblo de México. El pueblo está con ella. La elección fue un mandato claro para transformar la justicia en México. Y los jueces corruptos lo saben. Esa es la verdadera razón por la que están tan desesperados por bloquear esta reforma. Temen perder su poder, su control, su impunidad. Y no lo van a lograr. La justicia será para todos. El Poder Judicial será reestructurado. Y el pueblo de México tendrá la última palabra. Claudia Sheinbaum es la fuerza que cambiará la historia de México. Hasta la próxima. Síguenos, dale me gusta y comparte el video. Doctora, buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer término, quiero preguntarle sobre la impugnación que puso el PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la reforma de supremacía constitucional. Y el tema que están argumentando es de que el diputado Pedro Aces votó, aunque no estaba en el Pleno, porque al parecer estaba en un partido de béisbol en Nueva York. Entonces, ¿qué opinión le merece esto, doctora? Ayer le pregunté al coordinador parlamentario, a Ricardo Monreal, digamos, lo que es oficial es el acta de esa sesión y ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Es lo que es legal. Vale. Más allá de las pantallas. Claro. En otro tema, doctora, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Que por cierto, de todas maneras se tienen las 2/3 partes. Claro, claro. Aunque él no haya… Sí, bueno, pero es que lo que argumenta el PAN, justamente por eso impugnó ante la Corte. Sí, pero lo que impugnas es lo que es legal, no es una pantalla. Y lo que es legal en el libro de actas, ¿no? A ver si me dice cómo se llama exactamente. ¿Cómo? Diario de los debates. Ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Por otra parte, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Ya quedó sin sustancia, para ser. Ok. Elementos de la Guardia Nacional pues mataron a 2 migrantes colombianos en Baja California. Entonces, no sé si este tema se habrá abordado en la reunión de seguridad y qué le informaron, doctora. Sí, se está investigando y el martes vamos a tener, de hoy en 8, el informe de seguridad y ahí hicieron un boletín ellos y ahí puede informar con todo detalle el general secretario. Vale, doctora. Por otra parte, ayer la Coparmex, el presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determine la Corte hoy. Y bueno, lo que yo le quiero preguntar es si usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, o Coparmex, o
no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión. Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministras. Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder ejecutivo y legislativo por otro, y esto lo que puede generar, o sea, más allá digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas. No sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta, ¿por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte, ¿ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Que defienden la Constitución. Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días una compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación, de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace 6 años decían que se llamaba Poder Familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado? Si la propia ministra presidenta dice, sí, en efecto. Ahora, ¿no les gusta esa constitución? Pues no es un asunto de los 8 ministros, es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México. A la oposición, ¿no le parece bien? Bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces hay que hacérsela a los ministros de la Corte y las ministras de la Corte. Vale, finalmente, ayer se conoció la convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y del Judicial, pero no del Ejecutivo. No ¿Sí? sé. ¿Se publicó? ¿Se publicó? Sí. Vale, gracias. Gracias, presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Ayer el titular del Seguro Social
dio estadísticas sobre el aumento de empleo. Sin embargo, cabe destacar, a ver si él nos puede aclarar esta situación, de que hay empleados en diversos organismos públicos que están contratados bajo el sistema de outsourcing. En este sentido, ellos inscriben a los trabajadores al Seguro Social, pero ellos mismos dicen que después de un periodo de 6 meses, 5 meses, ya los dan de baja y ya no tienen ninguna prestación, y finalmente también pues los despiden sin ninguna liquidación, los dejan al desamparo y pierden todos sus derechos en este sentido de salud. Entonces puede ser a lo mejor engañosa esta estadística, no porque el director lo diga así, sino porque son estas mismas empresas quienes dan a conocer, quienes inscriben a estos trabajadores, pero finalmente los dan de baja sin que tengan conocimiento las autoridades de salud. No sé si esto sea cierto. A ver, los datos que se presentaron ayer son datos de afiliados al IMSS en ese mes. Entonces, el mes de octubre es el mes de 2024, es el mes más alto histórico de número de empleos formales. Puede ser que algún trabajador o trabajadora en el mes de noviembre ya no esté contratado en alguna institución que tiene que darle seguro social y ya no aparece, digamos, en noviembre. Ahora, estas irregularidades de las que hablas de una empresa, el outsourcing prácticamente en todos los rubros se eliminó en el gobierno del presidente López Obrador, menos en la contratación directa de algunos servicios. Si ocurre esto, pues es una irregularidad. No sé si quieres comentarlo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Me llamó la atención esto que sea de organismos públicos, porque sí, lo que se presentó ayer es, como lo acaba de mencionar la Presidenta, de la cotización al IMSS, es decir, las empresas, algunas entidades públicas como la CFE, pero generalmente los organismos públicos tienen cotización al ISSSTE, y eso del apartado A no está contabilizado en este crecimiento. Sin embargo, efectivamente puede haber empresas o la iniciativa privada que siga recurriendo a estas prácticas. Por eso hablábamos ayer también de la calidad del empleo, es decir, muchos trabajadores y trabajadoras que ahora están contratados de manera permanente y ya no eventual, y segundo, el incremento del salario base de cotización. Ahora, desde el 2021 implementamos algo que además empata mucho con un planteamiento de la Presidenta. La mejor supervisión siempre van a ser los ciudadanos, y en ese sentido, aparejado a la reforma en materia de subcontratación, que durante todo el periodo neoliberal se calcula que le costó al Seguro Social casi 120,000 millones de pesos por subregistro, personas que deberían de estar registradas y no lo están, o también porque los registraban con salarios menores, ¿no? La clásica, te voy a registrar al IMSS con este salario, pero te voy a pagar por fuera de otras maneras. Y para eso todos estos outsourceros pues tenían mucha imaginación. 3 millones de trabajadores migraron de una empresa de subcontratación de personal a la empresa real. Pero en este sentido de la supervisión, y la pregunta nos da pie para poder promocionar algo, desde 2021 teníamos el reporte especializado de cotización, que solo hace falta la CURP y un correo electrónico para que el propio trabajador sea quien solicite al Seguro Social de manera electrónica, sin mediar ningún otro trámite, un reporte mensual sobre sus semanas cotizadas, el salario como lo tienen registrados los patrones, que luego por contabilidades y demás hacen movimientos, pero que afectan derechos. Al final de cuentas, nosotros tenemos que ser instituciones garantistas de derechos y los trabajadores, los empleadores, tienen que garantizar y cumplir esos derechos. Entonces, sin duda debe de seguirse trabajando en evitar cualquier modelo de subcontratación. Hay trabajos particulares, sectores de la economía que tienen estacionalidades, temporadas altas, el tema en el campo, pero lo ideal es que los trabajadores puedan conocer y solicitar su reporte de cotización que les llegará a partir de eso una vez al mes, y que nos ha dado ha sido muy útil para que a partir de eso puedan hacer denuncias a autoridades laborales o al propio Seguro Social respecto a una baja indebida o un salario
con menor cantidad de lo que debe de estar registrado. Gracias, gracias. El mismo tema, el tema de las adicciones que atañe también al sistema de salud. En este sentido, el consumo de la marihuana, que ya se ha dado abiertamente en distintas partes, principalmente de la Ciudad de México, lo vemos en Hidalgo, lo vemos por allá por Chapultepec, en otras zonas, y en las que no sé si las autoridades de salud estén interviniendo en este sentido, aparte de que pueda ser la autoridad de la Ciudad de México, donde no solamente se consume marihuana, sino también se está vendiendo esta, y a lo mejor otras drogas ahí mismo, sin que las autoridades actúen en este sentido. ¿Qué puede hacer el sector salud para detener este consumo y que no aumente, pues con todos los que pasan ahí, que los jóvenes, lejos de ir a la escuela, se concentren en estos lugares? Estamos dándole continuidad y lo vamos a reforzar. Es parte del programa Vida Saludable, no solamente tiene que ver con alimentación, sino también con el cuidado de la salud. Entonces, la campaña que se hizo en la administración pasada con el presidente López Obrador para evitar el consumo de cualquier tipo de droga, la vamos a continuar en las escuelas y en otros espacios. Nosotros no queremos tener situaciones como las que tiene hoy Estados Unidos con la adicción al fentanilo, que es gravísima. Entonces, esta campaña, en donde tenemos que participar el gobierno, pero también las familias y toda la ciudadanía, tenemos que involucrarnos en que cada ciudadano sepamos lo que significa una vida saludable. Y eso significa alimentación, significa ejercicio y significa también no consumir estas sustancias y estas drogas que siempre hacen daño a la salud. Gracias, Presidenta. Finalmente, ya en otro tema, pues ya por estos días, estas fechas, se ha dado las votaciones al interior de varios sindicatos. Ya aquí se le ha mencionado, uno de estos sindicatos es el ferrocarrilero, donde Víctor Flores Morales pues se quiere reelegir por 7ª ocasión, y en ese sentido pues los activos y jubilados de ferrocarrileros quieren que la autoridad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues actúen conforme a derecho, dadas las violaciones en las cuales ha incurrido Víctor Flores Morales. Esta situación que él quiere reelegirse ante varias anormalidades, tiene conocimiento Alfredo Domínguez Marrufo, director de este centro. Entonces le piden a usted, Presidenta, que se puede actuar ante esta situación, dadas las múltiples violaciones a los estatutos en los que ha incurrido este actual líder, e inclusive lleva un proceso judicial ante la Fiscalía General de la República, de la cual pues no se ha podido llevar a cabo que un juez libere órdenes de aprehensión contra este líder, dada la situación que está ocurriendo con el sistema judicial. Entonces están pidiendo usted qué es lo que se puede hacer para evitar que sigan pues esta violación a los derechos de los trabajadores, y llaman pues al humanismo que usted tiene en a partir de este sexenio, para que de esta manera no sigan siendo pisoteados los derechos de los trabajadores por líderes que se han mantenido durante años ahí y que no quieren dejar el poder, dado todo lo que han generado, y que fue Víctor Flores uno de los principales también pues que apoyó a Ernesto Zedillo en su momento para privatizar los ferrocarriles, Presidenta. Gracias. Vamos a pedirle al secretario del Trabajo, a Marat, que pueda atenderlos. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo en la intervención del gobierno, que además no debe ser, y está en las leyes hoy que no debe ser así, pero sí se coadyuva y se apoya, y entonces pues que lo reciba el secretario del Trabajo.